Vamos a determinar si la función 3x al cuadrado más 3x menos 18 dividido entre x por x menos 1 por x menos 2 definida en su dominio máximo posee discontinuidades y las vamos a clasificar. En este caso, bueno, las discontinuidades, como es una expresión racional, ocurren en los lugares donde pues va a haber división por cero, porque el resto de la expresión son polinomios que están bien definidos. Entonces, una de las cosas que pues es bueno hacer siempre es trabajar con expresión completamente factorizada. Entonces, el denominador ya lo tenemos factorizado, pero vamos a factorizar el numerador. Entonces tenemos 3x cuadrado más 3x menos 18. Bien, de acá el 3x cuadrado se puede descomponer como 3x por x, y el menos 18 se puede descomponer como 2, o más bien menos 2 por 9. Si hacemos este producto sería menos 6x. Si hacemos este producto sería 9x, y la suma de estos dos es 3x. Entonces aquí comprobamos que este término y este término son iguales, por lo que podemos factorizarlo tomando los factores cruzados de esta forma. Entonces lo que nos interesa es analizar la función f de x igual a, en el numerador, pues 3x más 9 por x menos 2 dividido entre x por x menos 1 por x menos 2. Bien, acá pues nosotros sabemos que los puntos donde va a haber que analizar son los que dividen por 0, que son en x igual a 0, x igual a 1, que es el que anula acá, y x igual a 2. Algo que es muy conveniente hacer cuando tenemos una expresión de esta forma y que tenemos que analizar varias discontinuidades es hacer un cuadro de signos. Para eso vamos a colocar los valores, todos los factores, tanto en el numerador como en el denominador, que están presentes en la expresión. Entonces acá tengo los del numerador y ahora voy con los del denominador. Y vamos a crear una tabla con los puntos donde se anulan todos estos valores, siempre ordenándolos como si estuviéramos en la recta numérica. Bien, entonces pues acá podemos escribir la recta numérica como menos infinito. Este término se anula en negativo 3, este se anula en 0, este se anula en 1, y este se anulan en 2. Además de esto, de manera adicional, vamos a marcar los valores donde se me anulan los factores que tengo en el denominador. Entonces tenemos que se nos anula aquí, que se anula en 1 y que se anula en 2. Bien, entonces ahora pues este factor sabemos que se anula en 0 y se anula en negativo 3, es decir, aquí se hace 0, antes de negativo 3 toma el signo negativo y después toma signos positivos. Ahora, en x menos 2, pues sabemos que se anula aquí, antes de 2 toma valores negativos y después toma valores positivos. El x se anula en este término, se hace 0 antes de x igual a 0 y positivo después de x igual a 0. En 1, aquí es negativo antes de 1 y positivo después de 1.
y x menos 2 pues se anula aquí. Antes de ese valor es negativo y después es positivo. Entonces, una vez que tenemos esto, pues podemos ver cómo se van a comportar los signos de mi función. Entonces, en este caso tengo negativo por negativo por negativo por negativo por negativo, ¿verdad? Pues lo voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5. 5 productos de negativo, que sería negativo. Luego tengo positivo por negativo por negativo por negativo por negativo, que sería positivo, ¿verdad? Aquí sabemos que se va a anular. Aquí sabemos que se va a anular, pero con algún problema. Luego tengo positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, que va a ser negativo, 0. Luego positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, que sería positivo. Aquí pues puede haber algún problema en este punto, ¿verdad? Por la doble barra, y luego todos positivos. Bien. Entonces, en este caso, pues nosotros podemos hacer el límite. Ahora sí, voy con el análisis de los puntos. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f de x. Entonces, en este caso, nosotros vemos que el denominador, ninguno de los factores se anula. El numerador, ninguno de los factores se anula, pero en el denominador sí se anula. Entonces tengo una división por 0. Entonces, si nosotros venimos y miramos qué sucede acá, sabemos que esta división por 0 va a generar algo que va a tender a infinito positivo o negativo. Pero si nos acercamos por la izquierda, vemos que esto tiene signo positivo. Entonces, esto significaría que esto tiende a infinito positivo. Ahora, si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, de nuevo, ¿verdad? Aquí venimos, sabemos que en 0 hay una división por 0, ¿verdad? Que es una constante entre 0. Revisamos acá y vemos que por la derecha, por acá, esto tiene signo negativo. Esto implicaría que esto tiende a menos infinito. Entonces, de acá, pues vamos a tener que x igual a 0 es una discontinuidad inevitable. Ahora vamos con el otro término donde puede haber algún problema, que es en 1. Entonces, vemos el límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, entonces si evaluamos acá, vemos que ninguno de estos dos factores de acá se me anulan en 1. Entonces el numerador no se hace 0, es una constante, mientras que el denominador se anula. Entonces esto va a tender a infinito. Entonces queremos ver si es infinito positivo o negativo. Entonces revisamos aquí la tabla, y si nos acercamos al 1 por la izquierda, es decir por acá, viene con signo negativo. Es decir, esto va a tender a menos infinito. Y ahora si hacemos lo mismo con el límite acercándose a 1 por la derecha de f de x, pues venimos, ¿verdad? En 1, revisamos y vemos que aquí es con signo positivo. Entonces esto tendería a más infinito. Esto implicaría que x igual a 1 es, perdón, aquí me faltó, es una discontinuidad inevitable. Bien, y ahora vamos a ver qué sucede en x igual a 2. Aquí vemos que se va a anular tanto el numerador por este factor como el denominador. Entonces podemos calcular el límite. Si nosotros calculamos el límite, cuando x tiende a 2 de 3x más 9 por x menos 2 entre x por x menos 1 por x menos 2, pues podemos anular estos dos factores y nos va a quedar evaluando que esto es igual a
2 por 3, que es 6, más 9, 15, entre 2 por 2 menos 1, que sería 2 por 1, que es 2. Como el límite existe, esto va a implicar que aunque hay una discontinuidad, significa que esta discontinuidad es evitable. Bien, ahora vamos a ver este segundo ejemplo. Queremos analizar cómo se comporta esta función en x igual a 4 y redefinir el criterio para que la función sea continua. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a analizar el límite. Entonces, si analizamos el límite cuando x tiende a 4 de pues la función f de x, esto sería igual al límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x menos 2 entre x menos 4. Y pues como aquí tengo un radical, lo que voy a hacer es una racionalización utilizando la fórmula de la diferencia de cuadrados. Entonces, desarrollando los productos del numerador, pues esto sabemos que va a ser el primero al cuadrado, que es x, menos el segundo al cuadrado, que es 4. Y en el denominador tenemos el producto de los factores x menos 4 por raíz de x más 2. Simplificando los factores podemos evaluar. Y entonces en la evaluación tendríamos 1 entre la raíz de 4, que es 2 más 2, que nos daría un cuarto. Esto significa que si la función nosotros la definiéramos como un cuarto cuando x es igual a 4, logramos que nuestra función sea continua. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a redefinir la función como la raíz de x menos 2, como un x menos 4, si x, en este caso, bueno, aquí hay que tener un poquitín de cuidado, porque vean que la raíz no está definida para valores negativos. Entonces, si x es mayor o igual a 0, ¿verdad? Y x que sea distinto de 4, y un cuarto si x es igual a 4.